Madrid, Hotel Palace. La sala dorada brillaba bajo los candelabros de cristal mientras se consumaba el negocio del siglo. Carlos Mendoza, 62 años, patrimonio de 4.000 millones, estaba por firmar el contrato que vendería su empresa farmacéutica a los chinos. La pluma Montblanc de 50.000 euros estaba suspendida sobre el documento cuando Carmen, 24 años, camarera desde hace 6 meses, se inclinó para servir el champán y susurró: Página 47, cláusula 12b. La traducen mal. Pierdes todo, no solo la empresa. Carlos la miró impactado. ¿Cómo podía una camarera leer mandarín? Carmen continuó en chino perfecto. Tu intérprete está pagado por ellos. Te están estafando. El silencio cayó sobre la sala. Carlos dejó la pluma, tomó el contrato, fue a la página 47. Su rostro palideció. Se levantó, rompió el documento frente a todos. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló ante la camarera. ¿Quién eres?, preguntó. Carmen se quitó el delantal. Soy la hija de Miguel Ruiz, el hombre que arruinaste hace 10 años, y hoy te he salvado la vida. El Hotel Palace emanaba opulencia desde cada poro de mármol y terciopelo aquella noche de noviembre. En el salón real, reservado para la ocasión, se estaba consumando lo que los periódicos económicos definirían como el negocio de la década, la venta de Mendoza Pharmaceuticals al Shanghai Medical Group por 8.000 millones de euros. Carlos Mendoza estaba sentado en la cabecera como un emperador castellano, el cabello plateado perfectamente peinado, el smoking cortado a medida que ocultaba sus 62 años, llevados con la arrogancia de quien nunca ha perdido. A su alrededor, abogados, notarios, consultores y la delegación china liderada por Zhang Wei, un hombre que sonreía demasiado para ser honesto. Carmen Álvarez servía en esa sala desde hacía 6 meses, pero esa noche era diferente. Había estudiado cada detalle durante semanas, interceptado conversaciones, fotografiado documentos, dejados descuidadamente sobre las mesas. No estaba allí por casualidad. Estaba allí por un plan que había arquitectado durante 3 años, desde que descubrió quién era realmente su padre y qué le había hecho Carlos Mendoza. La joven se movía entre las mesas con gracia estudiada, sirviendo cava Juvein Camps, gran reserva, en copas de cristal de Bohemia. Nadie la notaba realmente. Era parte del decorado, como las cortinas de seda o los cuadros de Goya en las paredes. Pero Carmen observaba todo. El nerviosismo mal disimulado del intérprete español de Zhang Wei, la forma en que los abogados chinos intercambiaban miradas cuando ciertos pasajes eran traducidos, la seguridad arrogante de Mendoza, que ni siquiera se había dignado a hacer revisar el contrato por un experto independiente en mandarín. El contrato era un tomo de 200 páginas, redactado en español, inglés y mandarín. La versión que contaba legalmente era la del mandarín, un detalle que Mendoza había aceptado con suficiencia, confiando en su intérprete personal, el doctor Joaquín Herrera, estimado profesor universitario con 30 años de experiencia. Lo que Mendoza no sabía era que Herrera tenía deudas de juego por 300.000 euros que Zhang Wei había gentilmente saldado una semana antes. Carmen había estudiado mandarín durante 4 años en la universidad, perfeccionándolo con 1 año en Beijing. Nadie en el Palace lo sabía. En su currículum solo decía diploma de escuela de hostelería. Era parte de la cobertura, parte del largo plan para llegar a este momento. Mientras servía, sus ojos recorrían las páginas del contrato abierto frente a Mendoza. La mayor parte era estándar, aburrida jerga comercial. Pero en la página 47, enterrada entre cláusulas aparentemente inocuas sobre propiedad intelectual, estaba la bomba. La cláusula 12b, en español, hablaba de transferencia de patentes actualmente en desarrollo. En mandarín, la misma cláusula incluía todos los bienes personales y societarios del vendedor como garantía colateral en caso de disputas contractuales futuras. En la práctica, si surgía cualquier controversia, incluso pretextual, Zhang Wei podría tomar todo, no solo la empresa, sino las propiedades personales de Mendoza, las cuentas bancarias, todo. Carmen sintió el corazón acelerarse. El momento había llegado. Mendoza había tomado su Montblanc, regalo del gobierno chino para la ocasión, incrustada de jade y oro.
La estaba desenroscando con gestos teatrales, disfrutando el momento de su triunfo. 8.000 millones por una empresa que valía la mitad. O al menos eso creía. Se acercó con la botella de champán, fingiendo tener que llenar la copa de Mendoza. Se inclinó, y en el movimiento su aliento rozó el oído del millonario. Las palabras salieron en un susurro apenas perceptible, en español perfecto pero con un rastro de acento que no era el suyo. Mendoza se tensó. La miró por primera vez realmente, viendo no a una camarera, sino a una joven mujer con ojos de una inteligencia afilada como una navaja. Carmen continuó en mandarín fluido, sabiendo que nadie más que ella y los chinos entenderían, pero el tono era inequívoco, una advertencia urgente. El rostro de Mendoza pasó del rosa del triunfo al blanco del terror en 3 segundos. Tomó el contrato con manos que ahora temblaban ligeramente, hojeó hasta la página 47, llamó a Herrera, le pidió que tradujera la cláusula 12b palabra por palabra. Herrera balbuceó, sudó. Al final se derrumbó confesando que había algunas discrepancias interpretativas. La sala estalló en caos. Mendoza se levantó con una violencia que volcó la copa de champán sobre el contrato, manchando de dorado páginas valoradas en miles de millones. Tomó el documento y con gestos teatrales lo rompió en 100 pedazos que hizo llover sobre la delegación china como confeti envenenado. Chiang Wei protestó, amenazó con demandas legales, habló de acuerdos preliminares vinculantes, pero Mendoza había grabado la confesión de Herrera en su teléfono. El intento de fraude era evidente. La delegación china fue escoltada fuera por la seguridad del hotel, mientras Chiang Wei gritaba amenazas en mandarín que Carmen traducía mentalmente y que la hacían estremecerse. Cuando la sala se vació, quedaron solo Mendoza y Carmen. Ella estaba recogiendo las copas rotas, fingiendo haber vuelto a su papel de camarera. Mendoza la detuvo con un gesto. La miró largamente, estudiándola como se estudia un enigma. Carmen se enderezó, se quitó el delantal con gestos lentos y deliberados. Cuando habló, su voz ya no tenía rastro de servilismo. Era clara, culta, cortante. Pronunció el nombre que había callado durante años. Era Carmen Ruiz, hija de Miguel Ruiz, el investigador que 10 años antes había desarrollado el fármaco que había hecho millonario a Mendoza. El fármaco que Mendoza había robado, haciendo despedir a Miguel con acusaciones falsas de espionaje industrial, destruyendo su reputación tan completamente que se había suicidado un año después. El silencio que siguió era denso como melaza. Mendoza la miraba como si viera un fantasma. Carmen tenía el rostro de su padre, los mismos ojos verdes, la misma determinación que había hecho de Miguel el mejor investigador que Mendoza Pharmaceuticals hubiera tenido jamás, y que había firmado su condena cuando se negó a ceder los derechos de sus descubrimientos por una miseria. La suite presidencial del Hotel Palace era un apartamento de 400 metros cuadrados donde Mendoza había establecido su cuartel general madrileño. Carmen estaba sentada en el sofá de terciopelo azul, negándose categóricamente a mostrarse intimidada por el lujo que la rodeaba. Mendoza había servido 2 vasos de whisky japonés de 3.000 euros la botella, pero ninguno de los dos bebía. La historia que Carmen contó esa noche era una obra maestra de planificación y paciencia. Después del suicidio del padre, cuando tenía solo 14 años, fue criada por la abuela en un piso de 2 habitaciones en Vallecas. Había visto a su madre apagarse día tras día, morir de pena 2 años después de Miguel. A los 18 años, sola en el mundo, había jurado venganza. Pero no una venganza de sangre, una venganza de justicia. Había estudiado idiomas en la universidad, especializándose en mandarín cuando descubrió que Mendoza estaba expandiendo los negocios en China. Había aprendido todo sobre él, sus hábitos, sus vicios, su arrogancia, que lo volvía ciego a los detalles. Sabía que cenaba en el Palace cada martes, que prefería ser servido por camareras jóvenes y bonitas, a las que nunca miraba realmente a la cara, que su soberbia lo llevaría a confiar en un intérprete corrupto. El plan era simple en su complejidad: infiltrarse en su mundo como un fantasma, invisible pero presente, esperar el momento adecuado, y cuando ese momento llegara, salvarlo. Sí, salvarlo, porque la venganza de Carmen
no era destruirlo. Era demostrarle que la hija del hombre que había destruido valía más que todos sus miles de millones. Mendoza escuchaba en silencio, su rostro una máscara ilegible. Cuando Carmen terminó, se levantó y fue a la caja fuerte oculta detrás de un cuadro de Velázquez. Extrajo una carpeta que arrojó sobre la mesa de cristal frente a ella. Dentro había documentos, fotos, grabaciones. Las pruebas de que Miguel Ruiz no había robado nada, que las acusaciones habían sido fabricadas, que Mendoza sabía que era inocente, pero lo había destruido igual, porque se negaba a venderle las patentes. Carmen miró los documentos con manos temblorosas. Después de 10 años, la prueba de la inocencia de su padre estaba allí, frente a ella. Levantó los ojos hacia Mendoza, y por primera vez vio no a un titán de la industria, sino a un hombre viejo y cansado. Mendoza confesó esa noche cosas que nunca había dicho a nadie, como el éxito lo había vuelto despiadado, cómo había justificado cada crimen con la excusa del negocio, cómo la muerte de Miguel lo perseguía, especialmente después de saber del suicidio. Había guardado esos documentos como una especie de penitencia, sabiendo que un día alguien vendría a reclamar justicia, pero no esperaba que fuera la hija de Miguel quien lo salvara de sí mismo. El contrato chino era una trampa perfecta. Si Carmen no lo hubiera advertido, habría perdido todo: la empresa, las propiedades, las cuentas secretas en Suiza. Zhang Wei había planeado durante años, corrompiendo a Herrera, preparando una red de demandas pretextuales que se activarían apenas se firmara el contrato. En 6 meses Carlos Mendoza habría sido un mendigo. Carmen había tenido su venganza servida en bandeja de plata. Bastaba quedarse callada y ver al hombre que había destruido a su padre perderlo todo. En cambio eligió salvarlo, porque, dijo mirándolo a los ojos, su padre le había enseñado que la integridad vale más que la venganza, que salvar incluso a tu peor enemigo te hace mejor que él. El sol salía sobre Madrid cuando Mendoza hizo su propuesta. No era un hombre acostumbrado a pedir perdón o a reparar sus errores, pero esa noche había visto el abismo, y una joven de 24 años lo había tirado hacia atrás. Le ofreció todo: dinero, propiedades, un puesto en la empresa. Carmen rechazó todo con una sonrisa amarga. No quería su caridad. Entonces Mendoza propuso algo diferente: la Fundación Miguel Ruiz para la Investigación Médica, financiada con 100 millones de euros. Carmen en la dirección, con poder absoluto sobre cómo usar los fondos. Y sobre todo, la publicación póstuma de todas las investigaciones de Miguel, con su nombre como autor principal, devolviéndole el crédito que le habían robado. Carmen vaciló. Era más de lo que había esperado, pero menos de lo que su padre merecía. ¿Está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Añadió sus condiciones. Mendoza debía confesar públicamente lo que había hecho, disculparse en la tumba de Miguel y contratar a todos los investigadores que habían sido despedidos junto con su padre, si aún vivían y estaban disponibles. La confesión pública destruiría la reputación de Mendoza. Sus acciones se desplomarían, los socios lo abandonarían. Era un precio altísimo. Pero mientras miraba a Carmen, Mendoza vio en ella algo que había perdido hacía tiempo: integridad absoluta, incorruptible, y entendió que era un precio que debía pagar. La conferencia de prensa se organizó para la semana siguiente. La sala de prensa de Mendoza Pharmaceuticals estaba abarrotada de periodistas. Mendoza leyó una declaración preparada por Carmen, cada palabra una puñalada a su legado. Confesó el fraude contra Miguel Ruiz, las falsas acusaciones, el robo de propiedad intelectual. Anunció la fundación, la restitución de créditos, las contrataciones reparadoras. El mercado reaccionó como era de esperar. Las acciones cayeron un 40% en un día. Socios históricos rescindieron contratos, pero también ocurrió algo inesperado. Jóvenes investigadores atraídos por la historia de redención y la nueva dirección ética prometida por Carmen comenzaron a enviar currículums. Inversores éticos, aquellos que Mendoza siempre había despreciado, comenzaron a comprar acciones. En 6 meses, la empresa se había transformado y, sorprendentemente, era más fuerte que antes.
Carmen había tomado posesión de una oficina en el último piso de la Torre Mendoza, justo al lado de la de Carlos, no como su empleada, sino como su conciencia. Cada decisión importante pasaba ahora por su filtro ético. Al principio era tensión pura, dos enemigos obligados a colaborar, pero con el tiempo, algo cambió. 3 meses después de la confesión, Carmen descubrió algo que cambió todo. Estaba revisando viejos documentos de su padre cuando encontró una carta nunca enviada, fechada una semana antes de su suicidio. Estaba dirigida a Mendoza, pero no era una carta de acusaciones. Era una advertencia. Miguel había descubierto que alguien dentro de la empresa estaba vendiendo secretos a los chinos, los mismos que ahora habían intentado comprar todo. Había intentado advertir a Mendoza, pero fue despedido antes de poder hacerlo. El verdadero traidor seguía en la empresa, en una posición de poder, esperando el momento adecuado para atacar. Carmen llevó la carta a Mendoza esa misma noche. Juntos, iniciaron una investigación secreta que los llevó a los rincones más oscuros de la empresa. Lo que descubrieron era impactante. Una red de corrupción que involucraba al CFO, al director legal, e incluso al jefe de seguridad. Zhang Wei era solo la punta del iceberg. El plan para destruir a Mendoza llevaba una década en marcha, orquestado por alguien que quería venganza por razones que ninguno de los dos podía imaginar. Trabajando juntos, Carmen y Mendoza se convirtieron en un equipo formidable. Ella aportaba la inteligencia analítica del padre y un conocimiento de idiomas que permitía descifrar comunicaciones interceptadas. Él aportaba la experiencia de 40 años de batallas corporativas y una red de contactos que llegaba a los lugares más impensables. La noche en que identificaron al verdadero autor intelectual, ambos quedaron sin palabras. Era Isabel Herrera, la esposa del intérprete corrupto, pero sobre todo la hija de Antonio Mendoza, el hermano de Carlos muerto 20 años antes, en circunstancias misteriosas. Isabel creía que Carlos había matado a su padre para tomar el control total de la empresa familiar. Había dedicado su vida a destruirlo desde dentro. La confrontación con Isabel fue dramática. Convocada a la oficina de Mendoza con la excusa de discutir el caso del marido, se encontró frente a Carmen y Carlos unidos, con pruebas aplastantes de su conspiración. Pero en lugar de rabia, Isabel se derrumbó en lágrimas. Contó su versión. Su padre muriendo de un infarto después de una violenta pelea con Carlos, las amenazas veladas para hacerla callar, los 20 años de planificación para la venganza. Carlos, por primera vez en su vida, mostró verdadera vulnerabilidad. Confesó que la pelea había ocurrido, violenta y cruel, pero que Antonio había muerto horas después por un infarto causado por una malformación cardíaca congénita que nadie conocía. Había encubierto la pelea para proteger a la empresa del escándalo, sin darse cuenta de que estaba alimentando las sospechas de Isabel. Carmen se encontró en medio de 2 tragedias familiares entrelazadas, 2 venganzas que se alimentaban mutuamente, e hizo algo que nadie esperaba. Propuso un pacto. En lugar de destruirse mutuamente, usarían la verdad para reconstruir. Isabel confesaría su papel en la conspiración a cambio de inmunidad. Carlos abriría todos los archivos sobre la muerte de Antonio, y juntos limpiarían la empresa de la corrupción que la había infestado. El proceso de limpieza de la empresa duró 6 meses. 12 ejecutivos fueron despedidos, algunos arrestados. Zhang Wei y su organización fueron expuestos a las autoridades internacionales. Pero la verdadera transformación era más profunda. Carmen había implementado protocolos éticos rigurosos, transformando Mendoza Pharmaceuticals en un modelo de transparencia corporativa. La Fundación Miguel Ruiz ya había producido 2 patentes revolucionarias para medicamentos de bajo costo para enfermedades raras. La empresa, contra todo pronóstico, prosperaba. 2 años después de aquella noche en el Hotel Palace, el Salón Real albergaba un evento muy diferente. El lanzamiento del fármaco MRC1, por las iniciales de Miguel Ruiz y Carmen, que prometía revolucionar el tratamiento del cáncer de mama triple negativo. El medicamento se vendería a precio de costo en países en desarrollo, una decisión que Carmen había impuesto y que Mendoza había aceptado con sorprendente entusiasmo. La sala estaba llena de investigadores, médicos, supervivientes de cáncer y periodistas. Pero en la mesa principal,
solo había 3 personas sentadas: Carmen, Carlos e Isabel, ahora administradora de la fundación. 3 personas unidas por tragedias y venganzas, que habían elegido la redención sobre la destrucción. Carlos se levantó para el discurso. A los 64 años parecía rejuvenecido. Habló de Miguel Ruiz como del mayor investigador que había conocido, de cómo su sacrificio involuntario había salvado no solo la empresa, sino el alma de todos ellos. Habló de Carmen como de la hija que nunca tuvo, de la conciencia que le había devuelto una humanidad que creía perdida. Carmen tomó la palabra después de él, contó la historia completa por primera vez públicamente: el plan de infiltrarse como camarera, el descubrimiento del fraude chino, la elección de salvar al hombre que había destruido a su padre. Pero sobre todo, habló del perdón, no como debilidad, sino como la mayor fuerza que un ser humano puede mostrar. Mientras hablaba, sus ojos cayeron sobre una mesa al fondo de la sala. Había una joven camarera sirviendo champán, una chica con ojos inteligentes que observaba todo con atención sospechosa. Carmen le sonrió, recordándose a sí misma 2 años antes. La chica devolvió la sonrisa. Luego volvió a su trabajo, invisible pero presente. Después del evento, mientras la sala se vaciaba, Carlos entregó a Carmen un sobre. Dentro había documentos legales que la nombraban su heredera universal, no solo de la empresa, sino de todo. Carmen comenzó a protestar, pero Carlos la detuvo. No tenía familia, dijo. Sus padres habían muerto, nunca se había casado, no tenía hijos. Carmen era lo más cercano a una hija que tendría jamás. No por sangre, sino por elección. Pero Carmen tenía una contrapropuesta. Aceptaría la herencia con una condición. La mitad iría a la fundación, 1/4 a Isabel para reparar los agravios del pasado y solo 1/4 para ella. Y cuando llegara el momento, transformaría toda la empresa en una fundación sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación médica accesible. Carlos rió, una risa verdadera que no había tenido en años. Aceptó, sabiendo que era la decisión correcta. El imperio que había construido sobre la crueldad se convertiría en un faro de esperanza, y la hija del hombre que había destruido sería su guardiana. 1 año después, Carlos Mendoza murió mientras dormía, serenamente. En su funeral, miles de personas vinieron a rendir homenaje no al despiadado hombre de negocios que había sido, sino al hombre que había encontrado la redención en los últimos años de su vida. Carmen habló en el funeral, llamándolo no su enemigo redimido, sino su mentor inesperado, el hombre que le había enseñado que incluso las almas más oscuras pueden encontrar la luz si alguien está dispuesto a mostrársela. La Fundación Mendoza Ruiz, como fue renombrada, se convirtió en las décadas siguientes en la mayor organización sin ánimo de lucro de investigación médica del mundo. Carmen la dirigió durante 40 años, desarrollando curas para enfermedades que las grandes farmacéuticas ignoraban porque no eran rentables. Se casó con un investigador que conoció en la fundación. Tuvo 3 hijos, que crecieron en los laboratorios entre probetas y microscopios. Pero cada año, el 15 de noviembre, aniversario de aquella noche en el Hotel Palace, Carmen volvía al Salón Real. Ahora era ella quien se sentaba en la mesa principal, rodeada de jóvenes investigadores llenos de esperanza. Y cada año se aseguraba de ser servida por una joven camarera, a quien siempre dejaba una propina exorbitante y una nota que decía: «Todos tienen una historia. ¿Cuál es la tuya?», porque había aprendido que la mayor venganza no es destruir a tu enemigo, sino transformarlo en aliado, que el perdón no borra el pasado, pero construye un futuro mejor, y que a veces una camarera que susurra una advertencia puede cambiar no solo el destino de un millonario, sino el curso de la historia médica. La última escena que Madrid recuerda de esta historia es simple pero poderosa. Un laboratorio lleno de jóvenes investigadores de todas las nacionalidades trabajando bajo el retrato de Miguel Ruiz. Al lado, un retrato de Carlos Mendoza, no como el titán despiadado que había sido, sino como el hombre que había encontrado la redención. Y en el centro, una placa con las palabras de Carmen: «De la venganza solo nace más venganza. Del perdón nace el futuro». El Hotel Palace continúa albergando cenas de gala y negocios millonarios.
El salón real sigue brillando bajo sus candelabros de cristal, pero para quienes conocen la historia, ya no es solo un salón de banquetes. Es el lugar donde una camarera salvó a su peor enemigo, y salvándolo, se salvó a sí misma y a miles de vidas futuras. Y en algún lugar en este momento, en algún salón lujoso del mundo, una camarera está sirviendo champán a un poderoso que no la ve, pero está observando, está esperando, está decidiendo si ser el ángel de la venganza o de la redención. Y en esa elección, en ese momento suspendido entre el odio y el perdón, se esconde el poder de cambiar el mundo, porque Carmen Ruiz demostró que no hace falta ser rico o poderoso para alterar el curso del destino. Basta estar en el lugar correcto en el momento correcto, con el coraje de susurrar la verdad al oído del poder, y a veces, solo a veces, ese susurro puede convertirse en un grito que despierte la conciencia dormida del mundo. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like. Si crees que el perdón es más fuerte que la venganza, comenta. Si piensas que incluso el peor enemigo puede convertirse en aliado, comparte, porque en algún lugar, alguien está planeando una venganza. Y tal vez esta historia lo convenza de elegir la redención.